Con un tema interesante recibimos al profesor Leopoldo José Hernández Gutiérrez. Buenas tardes. Como lo acaba de mencionar este joven, hace aproximadamente 2 meses el licenciado Oscar Lara Salazar me invitó a participar en la Crónica Nacional. Bueno, la Crónica Nacional representa en términos intelectuales pues algo muy importante. Dije, pues hay que presentar algo lo mejor posible de Rosario. Hace aproximadamente 2 años, el tema que yo escogí para presentarlo en la Ciudad de México me lo dio don Adrián García Cortés, cronista de Culiacán. ¿Por qué don Adrián García Cortés? Don Adrián García Cortés es siempre interesado en la cuestión de la independencia nacional, sobre todo en el sur. Me pidió una información sobre don Pedro Sebastián de Villaescusa, que fue el comandante militar de Rosario en la época de la independencia, el comandante realista. Y para esto me remití a los archivos parroquiales de Nuestra Señora de Rosario, que como ustedes deben de saber es uno de los archivos históricos más importantes que tiene Sinaloa. Tenemos información desde el año de 1667. Y resulta pues que al ir buscando esta información encuentro un acta fechada el 27 de octubre de 1811, en donde me llama la atención que en la margen izquierda de este documento se consignan varios personajes, varias personas que fueron sepultadas en esa fecha. Comienzo a leer el acta y que dice: en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, a 27 de octubre de 1811, fueron sepultados los cuerpos. Mencionan a varias personas, pero lo llamativo es de que encuentro los nombres de Pedro Hidalgo y Costilla y Nicolás Hidalgo y Costilla. Desde ese momento me puse a pensar, bueno, ¿tienen alguna relación directa o no con el padre de la patria, con don Miguel Hidalgo y Costilla? Y esto me llevó a ir pues indagando en diferentes archivos en Guadalajara, en donde se encuentran las partes militares, en parte militar de diferentes acciones de guerra de la época de la independencia. Y ahí sigo pues indagando aún más sobre estos 2 personajes, a los que finalmente en un documento que encuentro en la Real Audiencia de Guadalajara son sobrinos de Miguel Hidalgo y Costilla. Y el pequeño trabajo que presenté en la Ciudad de México ante diferentes autoridades, sobre todo me enorgullezco de haber tenido como escucha al doctor Jorge de León Rivera, cronista emérito de la Ciudad de México, que por cierto, voy a presumirles un poco, me felicitó por el trabajo. Y este trabajo que presento, insisto, nos habla de la riqueza histórica del Rosario, de cómo el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, pide a sus sobrinos, a su familia, encabezar el movimiento de independencia en el sur de las provincias de Sinaloa y Sonora. La importancia que tenía para el padre de la patria la toma del Rosario, y cómo aquí mismo en el Rosario, por la situación importante del mineral, aquí el rey ordenó que se estableciera el cuartel general del ejército virreinal, y cuando son aprehendidos por órdenes del virrey Pedro y Nicolás Hidalgo y Costilla en Acaponeta, en la Real Villa de Acaponeta, son traídos aquí a Rosario, son pues juzgados por los militares de esa época, los más importantes de las provincias. Y lo interesante es de que yo insisto en esta situación, estando presos en la cárcel, hoy Museo de Historia Regional, tuvimos a estos 2 presos pues valiosísimos personajes de la historia nacional. Son condenados a ser, les podría decir textualmente, puestos de rodillas, arcabuceados por las espaldas, dice el documento, decapitados y puestas sus cabezas en unas escarpias en los ángulos de la iglesia de Nuestra Señora, siendo sepultados esa fecha, el 27 de octubre de 1811, en ese lugar. Rosario se consagra pues como la última morada de 2 sobrinos
de un hermano y de un sobrino de Miguel Hidalgo y Costilla. Yo siempre he insistido últimamente de colocar un pequeño cenotafio, un pequeño monumento en la parroquia antigua, hoy las ruinas, porque fueron sepultados en el panteón anexo. Ya no existe hoy ese panteón, de donde ahorita está la escuela. Entonces, insisto, este trabajo lo presenté en la Ciudad de México, sigo investigando, me invitó el cronista de Guanajuato a presentarlo allá, voy a ir, Dios mediante, con la anuencia de las autoridades y demás, a presentar este trabajo allá, porque es inédito. No se sabía en dónde habían quedado estos parientes de Miguel Hidalgo, sobre todo Nicolás Hidalgo y Costilla. Es el mismo que cuando está don Miguel ante la Ciudad de México, que por cierto no tomó, y es quien lo arenga, le dice que tome la Ciudad de México, que no sea cobarde, pero a final de cuentas Ignacio Allende y otros más lo degradan y lo mandan al norte de la Nueva España a levantar pues en pie de guerra en contra del yugo español. Y hemos descubierto pues que ellos quedaron sepultados aquí, y yo creo que es necesario, sería algo interesante, colocar una pequeña placa, un pequeño monumento que haga recordación de estos personajes que yo llamo en mi tema Pedro y Nicolás Hidalgo y Costilla, mártires de la independencia de las provincias de Sinaloa y Sonora. Y sobre eso fue mi tema.